Acá está a la derechita nomás. A la derechita nomás. Viene de Nazaret y sigue los pasillos de Jesús desde su salida de Nazaret hasta el momento en que él llega al mar de Galilea. Mucha gente lo hace de pie, como el camino de Santiago, el camino de Jesús. Nosotros vamos a Cafarnaúm, que gloria a Dios no está tan lleno, menos lleno que los otros sitios. Fue una buena idea. ¿Les parece? Tenemos que bajar del bus y seguir ahí adentro, y lo que sí me gustaría, si puedo, es hacer la explanación en el bus y luego ir ahí y mostrarle todos los sitios, porque es más eficiente. ¿Está bien? Así haremos, porque acá tenemos micrófono y todo esto. Chicos, y aquí estamos llegando al pueblo de Capernaum. Aquí en este pueblo de pescadores vivió Jesús 3 años. Así es que vamos a mirar las narraciones en torno a Jesús de Nazaret. Le he estado adelantando que nosotros tenemos 3 grandes grupos de narraciones: las del nacimiento, las de la pasión y las del ministerio. Nacimiento y pasión, les voy a mencionar algo el sábado, pero voy a destacar más las del ministerio. Jesús de Nazaret nace en Nazaret, luego es perseguido por Herodes, se va a Egipto, pero luego regresa, pero ya no regresa a Belén, ya no regresa a Jerusalén, sino regresa a Nazaret. Ahora, regresa a Nazaret. Primero, nace en Belén. ¿Cómo dice el texto bíblico? Y tú, Belén Efrata, la más grande de todas. No. La más pequeña. Es decir, que desde el día 1 está enseñando una lección de humildad. Y cuando llegan, se muda a Nazaret, que según Felipe y Natanael, ¿qué es lo que pasa en Nazaret? De ahí no sale nada bueno. Es decir, nace en un lugar modesto y después va a un lugar donde la reputación era difícil. Hago un paréntesis para decir que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento y no hay documentación de la ciudad fuera del testimonio bíblico. Quiere decir que estamos hablando de una ciudad pequeña, subestimada. Aprovecho para dar un comentario pastoral. En todos esos lugares que nosotros pensamos y miramos por encima del hombro, ahí yo no me meto, me pueden matar, en lugares difíciles, Dios tiene su gente, ¿vieron? Dios tiene su gente, ¿vieron? Así que uno nunca puede subestimar en ningún lugar. Y comienza su ministerio en Nazaret. Y comienza un ministerio, ya mencioné al bus esta mañana, de que Jesús se educó. Sabía 4 idiomas, por lo menos, y se educó en la escuela rabínica, y lo demostró a los 12 años en el templo, que discutía. Los que tienen unos cuantos añitos aquí más que yo, no mucho, sabrán que Reina Valera del 60 y la del 1909 decía que Jesús disputaba, pero que en español contemporáneo un poquitito, ¿verdad?, pesada la palabra, y la hemos retraducido como Jesús estaba en discusión y diálogo, porque era un diálogo, ¿verdad?, respetuoso. Está Jesús de Nazaret, llega a Nazaret y comienza su ministerio. Escuchen bien, parece que Jesús de Nazaret comenzó su ministerio en el estilo de Juan el Bautista. Arrepentíos, fuego del cielo. Tenemos 2 sermones de Jesús de Nazaret así. Sin embargo, cuando matan a Juan el Bautista, Jesús de Nazaret toma 2 decisiones estratégicas. La primera, cambió el estilo de predicación a hablar en parábolas. Fundamental e importante, porque cuando hablaba en parábolas, sus amigos lo entendían, pero los fariseos, los publicanos, los otros, los herodianos, que venían a buscar la manera de sorprenderlo infraganti, no podían entender. Y si los discípulos no entendían algo de alguna de las parábolas, entonces Jesús posteriormente las explicaba. Y nosotros tenemos varios casos de la explicación de Jesús de las parábolas. Comienza su ministerio en parábolas. Y la segunda decisión importante de Jesús de Nazaret fue mudarse a Capernaum. Y se muda a Capernaum por 2 razones importantes. La primera, porque aquí estaban los rabinos de la época y estaba en diálogo con los rabinos, estaba en diálogo con lo que estaba sucediendo. Aquí en Capernaum era el lugar de pagar el peaje.
Cuando la gente venía de Turquía, de la Turquía actual, o de Asiria, o de Siria, o de Irán, o de Irak, pasaban por aquí y pasaban por Capernaum para pagar el peaje. Igualmente si venían de Jerusalén. Este no era el único sitio de peaje, también había en Jericó, también en otros lugares, pero los que venían en este lugar se paraban aquí. Mateo vivía aquí y cobraba los impuestos aquí. Es interesante, haciendo un paréntesis para decir que Jesús tenía cierto interés de llegar a los cobradores de impuestos. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque eran agentes de opresión del pueblo. Y cada vez que liberaba a un opresor, el pueblo era liberado. O sea que no fue casual, fíjate, se encontró con Mateo. No. Esto es parte del plan de Dios para la humanidad. Se muda a Capernaum por dos razones importantes. Los rabinos importantes estaban aquí. Y segundo, porque Capernaum tenía el internet de la época. Todo el internet de la época. Todo lo que pasaba en Capernaum se sabía por todos los lados. Todo lo que pasaba en Capernaum se escuchaba. Y al hacer algo en Capernaum, se difundía el mensaje de Jesús en toda la comunidad. Por eso ustedes ven que en Lucas se habla y dice que cuando llegó a Capernaum, para citarles directamente, se escuchó en las ciudades alrededor del lago lo que estaba haciendo. Eso no fue casual que lo escucharon, no. Es que había un efecto multiplicador que Jesús sabía y lo utilizó para difundir su mensaje. Quiere decir que es importante para los pastores que están aquí y los líderes, los que producen Biblia, que podamos buscar los lugares que nuestros ministerios tengan efecto multiplicador. De forma tal, como el seminario, de forma tal que nosotros podamos llegar a más personas en el nombre de Jesús. Jesús hizo eso aquí en Capernaum. Otros dicen que quizás no, que fue en Magdala, que está, no sé, de aquí a allá, 10 minutos, no sé, 15 minutos de aquí. Independiente del lugar que haya sido, el relato es importante por las implicaciones exegéticas y teológicas de la narración. Dice el texto bíblico que la mujer que estuvo 12 años, dice algunos textos bíblicos, cautiva en esta enfermedad, se levantó una mañana, vio el sol quemando las cadenas y dijo, hasta aquí yo he sido un infeliz. Hasta aquí yo he estado cautiva. Se supone que esa mujer no saliera de su casa. Se supone que esa mujer no abrazara a sus hijos. Se supone que esa mujer, olvídense de tocar un rabino. Eso estaba absolutamente prohibido. Pero aquella mañana se levantó con fuerza y se dijo a sí misma, donde quiera que lo encuentre le voy a robar un milagro. Amén. Interesante esto. Y se lo encontró en una de las dos ciudades, y les voy a explicar por qué una de las dos. Cuando llega, se va acercando, recuerdan el texto bíblico, y le toca, ahora los que tengan más edad aquí se va a saber, el borde del vestido del Señor. El texto en griego lo que dice que tocó las borlas del manto de oración, que es en los flecos que tenía. Hoy escucharon a Miri y a Iván hablando del manto de oración. Jesús era un judío piadoso. Voy a hablar de esto un poco más esta tarde en el barco. Toca el vestido de Jesús y tan pronto lo tocó, sintió que se sanó. Según el texto bíblico, se iba a ir calladita, sin que nadie supiera nada, porque ella sabía que de acuerdo a las leyes estaba haciendo mal. Se fue calladita. Hasta que el Señor se dio cuenta que alguien lo había tocado. Yo le doy tantas gracias a Dios que el problema era de sangre, porque si llega a ser del corazón, tan pronto el Señor dice, espérense un momentito que alguien me tocó, ahí mismo cae muerta la mujer. Tenía que llamar a Miri para que pudiera atenderla a la pobre mujer. Interesante, alguien me tocó. En griego, la expresión que se usa es que alguien se acercó, la imagen es, alguien se acercó sin yo darme cuenta y me arrancó algo de mí. Por eso es que el Señor, la traducción dice, sentí virtud, poder que salió de mí, porque alguien se lo llevó. Entonces los discípulos que eran hispanos, esos sí que eran hispanos.
No, eran puertorriqueños, brasileros, colombianos, venían de Atlanta, yo no sé de dónde venían, que corrigen a Jesús. Se necesita, acá que ustedes y yo, primero corregir a un rabino en la antigüedad era un problema. Y era causa para que el rabino lo sacara de su grupo de estudio. Ya. Y los discípulos dicen, ¿cómo que quién te tocó? Aquí te ha tocado todo el mundo, porque estamos apretados. Y dice, no, me tocó alguien diferente porque sentí que virtud salió de mí. La mujer acepta que fue ella y fue sanada. Ahí acaba el relato, muy bien escrito, y desde la perspectiva homilética usted puede decir, Dios responde a nuestra oración, si tocamos el borde del vestido de Jesús somos sanados. Todo eso usted puede decir en su sermón, pero no acaba ahí. Si usted lee la próxima narración, el próximo perícope, la próxima porción bíblica, lo que dice es que tan pronto salió Jesús de Capernaum, comenzó a caminar las ciudades alrededor del lago al otro día por la mañana, y la gente lo buscaba para tocar los vestidos. Se supo, tenía en el internet, había internet, se supo rápidamente que quien lo tocaba se sanaba. La narración fue tomando fuerza. Recuerden que las narraciones no fueron que Mateo fue copiando de Jesús de Nazaret. Esto fue poco a poco desarrollándose hasta que en el libro de los Hechos se habla, no hay que tocarlo. No hay que tocar a los discípulos, solamente pónganse cerca de la sombra, porque la sombra es una proyección de nuestras personas. La sombra es la proyección de lo que somos, no es lo que somos, pero somos la sombra de lo que somos. Y hasta la sombra tiene virtud sanadora con el poder de Dios. Cuando llegamos a esta ciudad recordamos eso, porque esta es una ciudad muy fuerte, que no podemos ignorar. La arqueología nos ha ayudado a entender la ciudad. Por ejemplo, se descubrió aquí la casa de Pedro. Y ustedes van a tener la oportunidad de mirarla, tener la casa de Pedro. Segundo, se descubrió una sinagoga importante, que posiblemente esta está ubicada sobre la sinagoga que Jesús participaba en el primer siglo de la iglesia, aquí en la iglesia de Capernaum. Y como si esto fuera poco, en esta ciudad, todos los que tienen algún libro de Antiguo Testamento, todos los que tienen, inclusive los míos, hay una fotografía del Arca del Pacto. Esa fotografía aparece aquí y aparece en una esquina ahí que muchos peregrinos pasan y no se dan cuenta, pero es una referencia visual del Arca del Pacto y cómo el Arca del Pacto se movía en los diversos lugares en la antigüedad. Culmino esta palabra para mirar la ciudad e irnos al otro lugar, y allá le voy a dar la oportunidad a los pastores. Aquí estamos un poquitito apretados de tiempo, pero en el barco sí le voy a dar la oportunidad a los pastores y las pastoras para decirles lo siguiente. Miren, ustedes están sentados o parados en un lugar de gran importancia teológica e histórica, pero ya no para la fe cristiana, ya no para Jesús de Nazaret, sino para la gente de fe. Aquí la gente de fe tocaba al Señor, lo escuchaba, y este fue el lugar que se convirtió en su ciudad. Todas las veces que ustedes ven en la Biblia, volvió a su ciudad, no es a Belén, no es a Nazaret, sino es a Capernaum. Y arriba en el barco nos enseñaron esta danza típica del lugar. ¡Vámonos!
Y así con este ambiente de fiesta, chicos, nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse. Bye.